Evangelho de Marcos. Capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Principio del Evangelio de Jesucristo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Principio del Evangelio de Jesucristo. Hijo de Dios. A pregação de João Batista. La predicación de Juan el Bautista. Como está escrito nos profetas: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. 2 Como está escrito en los profetas. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. 3 Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas vareidas. 3 Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. 4 Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. 4 Apareció Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. 5 E toda a província da Judeia e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. 5 Y toda la provincia de Judea y los de Jerusalén acudían a él. Y todos eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. 6 E João andava vestido de pelos de camelo, e com cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. 6 Y Juan estaba vestido de pelos de camello, y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. 7 E pregava, dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. 7 Y predicó, diciendo: Después de mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno ni de inclinarme, para desatar las correas de sus sandalias. 8 Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. 8 Yo en verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. O batismo de Jesus. El bautismo de Jesús. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia,
foi batizado por João, no Jordão. 9 Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. 10 Logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. 10 Y luego, al salir del agua, vio los cielos abiertos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. 11 E ouviu-se uma voz dos céus, que dizia: Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. 11 Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A tentação de Jesus. La tentación de Jesús. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. 12 Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. 13 E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. 13 Y estuvo allí en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Jesus inicia seu ministério na Galileia. Jesús comienza su ministerio en Galilea. 14 E, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. 14 Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. 15 E dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, e crede no evangelho. 15 Y diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, y creed en el evangelio. A chamada dos primeiros discípulos. El llamado de los primeros discípulos. 16 E, andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. 16 Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. 17 E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. 17 Y Jesús les dijo: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. 18 E, deixando logo as suas redes, o seguiram.
18 Y dejando luego sus redes, le siguieron. 19 E, passando dali pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. 19 Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, que estaban en la barca remendando las redes. 20 E logo os chamou. E eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. 20 Y luego los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, fueron en pos de él. Jesus ensina na sinagoga e expulsa demônio. Jesús enseña en la sinagoga y expulsa a un demonio. Entraram em Cafarnaum e, logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. 21 Entraron en Capernaum. Y luego en el día de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. 22 E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. 22 Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. 23 E estava na sinagoga deles, homem com espírito imundo, o qual exclamou. 23 Y había en la sinagoga de ellos, un hombre con espíritu inmundo, que gritó. 24 Dizendo: Ah! Que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos. Bem sei quem és. O Santo de Deus. 24 Diciendo: Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. El Santo de Dios. 25 E repreendeu a Jesus, dizendo: Cala-te! E sai dele. 25 Pero Jesús le reprendió, diciendo: Cállate. Y sal de él. 26 Então o espírito imundo, convulsionando-o, e clamando com grande voz, saiu dele. 26 Entonces el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, y clamando a gran voz, salió de él. 27 E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. 27 Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Pues con autoridad manda aún a los espíritus inmundos, y le obedecen. 28 E logo correu a sua fama
por toda a província da Galileia. 28 Y pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. A cura da sogra de Pedro. La curación de la suegra de Pedro. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. 29 Al salir de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés, con Tiago y Juan. 30 E a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. 30 Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. 31 Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. E imediatamente a febre a deixou. E servia-os. 31 Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente la fiebre la dejó. Y les servía. Muitas curas ao cair da tarde. Muchas curas al anochecer. E, tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos, e os endemoniados. 32 Al llegar la noche, cuando se puso el sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. 33 E toda a cidade se ajuntou à porta. 33 Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. 34 E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. E expulsou muitos demônios. Porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. 34 Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Jesus retirar-se para orar. Jesús se retira para orar. 35 E, levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. 35 Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y allí oraba. 36 E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. 36 Y le siguieron Simón y los que con él estaban. 37 E, achando-o, lhe disseram: todos te buscam. 37 Y hallándole, le dijeron: todos te buscan. 38 E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. 38 Y les dijo:
Vamos a los lugares vecinos. Para que predique también allí. Porque para esto he venido. Jesus percorre a Galileia pregando. Jesús recorre Galilea predicando. 39 E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. 39 Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. A cura de leproso. La cura de un leproso. E aproximou-se dele leproso que, rogando-lhe, e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. 40 Y vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. 41 E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, e tocou-o, e disse-lhe: Quero, ser limpo. 41 Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, le tocó, y le dijo: Quiero, sé limpio. 42 E, tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu, e ficou limpo. 42 Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel, y quedó limpio. 43 E, advertindo-o severamente, logo o despediu. 43 Entonces le encargó rigurosamente, y le despidió luego. 44 E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém. Porém vai, mostrar-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhes servir de testemunho. 44 Y le dijo: Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. 45 Mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas, e a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. 45 Pero él, saliendo, comenzó a publicar mucho, y a divulgar el hecho. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares desiertos. Y de todas partes venían a él.